El infierno sí existe. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar de tormento y angustia eternos, pero la Biblia explica más a fondo qué es ese lugar. A continuación se reflejan algunos versículos relacionados con esta pregunta. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Lucas 16, 19 al 31 se refleja la historia de un rico que fue al infierno. Quiero apuntar que esta historia para mí no es una parábola, sino una historia real, ya que una parábola no contiene nombres personales. Si se lee atentamente las palabras del rico estando en el infierno, en concreto Lucas 16:23 y 16:28, se puede ver una descripción real del infierno. En Lucas 16:23 dice: Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y Lucas 16:28 dice: Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Mateo 13, 41-42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 49-50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Marcos 9, 43 al 49. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Hay muchas personas, incluso cristianas, que no creen que exista el infierno. Su argumento es que ¿cómo va a haber llanto y crujir de dientes? Como dice en Mateo 13, 41 al 42, si los condenados murieron y no tienen cuerpo físico. En Efesios 6:12 dice lo siguiente: Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Creo que se sabe perfectamente contra qué tiene que luchar un cristiano gracias a este versículo. ¿Quiénes van a ir al infierno? La importancia de los mandamientos. Al infierno van los que no hayan cumplido los mandamientos de Dios. Lea Éxodo 20 del 1 al 17, Deuteronomio 5 del 1 al 21, Mateo 19 del 18 al 19, Marcos 10:19 y Lucas 18:20. También cumplir el mandamiento del amor hacia Dios, en el cual entran todos los demás mandamientos, como dice en Juan 13:34. Quizás ahora te estás preguntando, ¿por qué tengo que cumplir los mandamientos? Tienes que cumplir los mandamientos para tener la vida eterna con Jesucristo. ¿Por qué tengo que creer en Cristo? Aquí, estimado lector, te hago una pregunta. En toda la historia, ¿quién se ha sacrificado por salvar al mundo del pecado y por tanto del infierno? Cristo ha sanado gente hace 2000 años y ahora. Lea Mateo 14 del 34 al 36, Marcos 6, 53 al 56, Juan 5 del 1 al 18, Hechos 3:16, Hechos 4:30 y Primera de Corintios 12:9. Cristo ha sacado los demonios a la gente porque ellos tenían fe.
hace 2000 años y ahora. Mateo, Mateo 8, 1 al 17, Mateo 11, del 18 al 19, Mateo 17, 14 al 21, Marcos 1, 32 al 34, Lucas 4, 31 al 37 y Lucas 11, 14. Cristo resucitó hace 2000 años y también alimentó una multitud sin tener nada para comer. Mateo 28, 1 al 20. Cristo ha estado dentro de gente que quiere anunciar el Evangelio y les ha dado un gozo impresionante y a los que quieren escuchar la palabra de Cristo. Alguien debe tener mucho amor por sus hijos para bajar del cielo a la tierra solo para salvarnos del pecado. Además, cumplió todas las profecías que ya habían sido escritas por profetas del Antiguo Testamento. Un joven rico le preguntó cómo conseguir la vida eterna y Jesús le contestó, como dice en Mateo 19, 17, «Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». También en Juan 14, 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». En Juan 14, 21, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él». En Juan 15, 10, «Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». ¿Qué hay en el infierno? Los gusanos que nunca mueren. Como he mencionado antes, en Marcos 9 del 43 al 49, describe el infierno como lugar de tormento, y además dice algo muy curioso. Hay gusanos que nunca mueren y que corroen la carne. Unos investigadores de la Universidad de Ghent y Princeton descubrieron un nuevo tipo de gusano en una mina de oro cerca de Johannesburgo, al nivel del subsuelo. Vive a casi 4 kilómetros por debajo de la Tierra y a una temperatura de 48 grados. Se llama Alicephalobus mesfisto. Mesfisto es otro nombre con el que se conoce al diablo. Mide 0,5 milímetros. El fuego que nunca se apaga. El infierno está compuesto por fuego y azufre, como dice en Apocalipsis 21:8. Sabiendo lo que dice Jesucristo sobre la consciencia después de la muerte, con el sufrimiento del rico en el infierno y el gozo del pobre en el cielo, Lucas 16, 19 al 31, se puede deducir que todos los sentidos funcionan igual y que se podrían sentir la asfixia por inspiración de azufre y el contacto con el fuego. ¿Dónde está el infierno? El infierno está en el centro de la tierra. En versículos como Efesios 4 del 9 al 10, nota, aquí se habla del descenso de Jesucristo a los infiernos antes de resucitar. ¿Y eso de que subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en primera de Pedro 3 del 18 al 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como prueba de fe está el caso del Dr. Ozakov y su expedición geológica. En esta expedición taladraron hasta 14 kilómetros debajo de la tierra en Kola, Rusia, y bajaron un micrófono especial para escuchar el sonido de las placas tectónicas, pero escucharon gritos humanos y volvieron a escucharlos después de una segunda vez, y llegaron a ver un ser maléfico salir del agujero. El gobierno ruso tuvo que darles medicamentos para olvidar lo ocurrido, incluyendo el estado de depresión de todo el equipo. También está la puerta del infierno en Turquía, en la cual no se puede ni asomar los pájaros por delante sin que salgan vivos, o el infierno de sal en el Cuerno de África, donde hay azufre y sal y es imposible estar debido a las altas temperaturas. Todas estas pueden ser puertas que lleven al mismo infierno. ¿Quién quiere que vayas al infierno?
Constantemente están ocurriendo batallas espirituales entre ángeles y demonios, entre Dios y el diablo, y entre los verdaderos ministros de Dios y los ministros del diablo. Lea Efesios 6, 10 al 20. Su propósito es tu alma. Dios quiere tu alma. Lea Mateo 10, 28. Para que seas colmado de su gloria. Lea Juan 14, 1 al 14. Porque eres una creación suya. Lea Génesis 1, 7 y Génesis 1, 22. Pero es tan respetuoso que te deja elegir libremente. Es lo que se llama el libre albedrío. Lea Juan 8, 31 al 38. El diablo quiere que tu alma se pudra en el infierno y que sufras lo máximo posible. Lea Primera de Pedro 5, 8, 9. Tanto es su deseo de que estés en miseria que afecta al mundo para que cada persona viva su propio infierno. Lea Hechos 10:38. Antes de ir al de verdad, pero si vas a Dios y le sirves y lees su palabra y cumples sus mandamientos, podrás sentir una pequeña porción del gozo que sentirás en el cielo. Lea Gálatas 5:22-23. En este planeta hay 7 billones de personas, y sigue en aumento, y de esa cantidad hay un gran porcentaje de personas que son ministros del diablo. Lea 2 de Corintios 11 del 13 al 15. Por engaño del diablo y sus demonios. Lea Juan 8, 39 al 47. Y por la voluntad de esas personas de dejarles pasar. Lea Mateo 12, 43 al 45. Casi todas las personas, en menor o mayor medida, estamos influidos por demonios. Lea Primera de Pedro 5 del 8 al 9. La diferencia de los verdaderos cristianos es que fallan y piden perdón por sus pecados de todo corazón, y vuelven a la ruta que les haya marcado el Señor Jesucristo. Lea Hechos 3:19. ¿Por qué digo verdaderos cristianos? Porque existen falsos cristianos, al igual que existen falsos profetas y falsos cristos. Lea Mateo 24:24. Es una de las mejores formas del diablo para arrastrar gente al engaño. Existen tanto a nivel popular como en los altos cargos de gobiernos o incluso de iglesias. Estos falsos cristianos que dirigen iglesias y ministerios son muchos. Lea 2 de Timoteo 4 del 3 al 4. Se llaman apóstatas. Antes de nada quiero que sepa que los apóstatas van muy bien disfrazados. Lea Mateo 7 del 15 al 20. Y que por fuera podrán hacer incluso milagros, ya que los demonios pueden hipnotizar a la gente para creer que están sanos. Y parecer unas grandes personas. Lea Mateo 23 del 27 al 28. Porque, obviamente, no van a presentarse como son por dentro si quieren engañar a mucha gente. Lea 2 de Timoteo 3:5. Pero, como dice el Señor Jesucristo, los podrá conocer por sus frutos. Si una persona fuese un apóstata, sería lo siguiente. Explico, algunos de los adjetivos siguientes son los mismos que los de la Biblia, pero hay otros en los que uso sinónimos o antónimos de lo que se dice en la Biblia para un entendimiento más claro. De todas formas, añado el versículo con las palabras exactas y recomiendo leerlo para completar su concepto de apóstata, ya que no hay palabra más sabia que la Biblia. Lo saco de lo que sería un buen pastor según la Biblia, lo contrario que un apóstata, y de los adjetivos que hay en ella sobre los que no cumplen la palabra, y tendrá que estar muy atento si quiere saber si en verdad lo es. Reprochable, soberbio, violento, bebedor, agresivo, codicioso, insistente, vanidoso al hablar, engañador, trastornador, corrompido de mente y conciencia, abominable, rebelde. Todos estos adjetivos están en Tito 1 del 7 al 16. Ebrio, informal, impaciente, imprudente, desobediente, calumniador, maestro del mal, blasfemador de la palabra. Están en Tito 2 del 1 al 5. Insensato, perdido, impuro, malo, envidioso, aborrecedor. Están en Tito 3 del 2 al 3. Causante de división, perverso. Están en Tito 3 del 10 al 11. Injusto, fornicador, avaro, homicida, murmurador, acusador, aborrecedor de Dios,
arrogante, necio, desleal, odioso, implacable, cruel. Están en Romanos 1 del 29 al 31. Arisco. Está en 2 de Timoteo 2:25. Egoísta, orgulloso, ingrato, impío, intemperante, traidor, impulsivo, engreído. 2 de Timoteo 3 del 2 al 14. Servidor de las riquezas y del diablo. Está en Mateo 6:24. Fingidor de amor, perezoso, apagado en el espíritu. Está en Romanos 12 del 9 al 21. Glotón, lujurioso, lascivo. Están en Romanos 13 del 12 al 14. Todos, incluidos los servidores del diablo que no están en los altos cargos, son así y así lo dice la palabra de Dios. Si en alguien tuviese sospecha que es así, lo mejor sería que te alejases, porque lo único que estás haciendo es alegrar al apóstata y por tanto su señor el diablo. Lea Romanos 1:32. ¿Estás cumpliendo los mandamientos? Este anexo va a hacer que estés más atento a tu cumplimiento sobre los mandamientos y que tengas una mejor vida. Los mandamientos abordan todos los aspectos de la vida. A continuación planteo los siguientes puntos. Al menos una vez al día comprueba todos los mandamientos. Leer Éxodo 20 para tener una visión más concreta de los mandamientos. Rellena la tabla que viene adjunta en el vídeo y rellena cada cuadrito con el número de mandamientos cumplidos y en el otro apartado los mandamientos que no has cumplido. Tercero, mira cómo progresas como cristiano. Te doy dos consejos. Sé objetivo con tus pecados para que veas si progresas realmente como cristiano. El segundo, no te tomes este método como una rutina, para cumplir los mandamientos como si fueses un robot. Hazlo con amor, ya que ese es el último mandamiento, el más importante que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Sé fiel a la palabra y busca la forma de corregir lo más rápido posible. La conclusión es obvia. El infierno existe, y todo cristiano que se precie debe saberlo, porque es un secreto a voces que está en la Biblia, y que debes saber lo que hay en él para que no te veas allí después de tu muerte, y que, además, muera tu alma, que es la muerte segunda. Lea Apocalipsis 20:15 y 21:8. Y entonces habrás tenido los sufrimientos de la vida, una familia, montones de sentimientos y emociones, para morir por segunda vez por no haber cumplido los mandamientos de Dios ni haberle mostrado un poco de amor hacia Él. Él es tu Padre y Él te creó, y Él sufrirá mucho más que tú si vas al infierno y mueres por segunda vez. Espero que este libro te haya servido para saber lo que le ocurre a la gente que muere y no cumple los mandamientos y que también lo apliques a tu vida. Tampoco quiero dejarles demasiado angustiados, solo quiero advertirles. Así que, adjunto un link que muestra las imágenes del telescopio Hubble de lo que podría ser la Nueva Jerusalén bajando del espacio. Que nos podamos ver más allá. Que Dios los bendiga.